Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. 23 de junio de 2023, RT Noticias, en medio de Rusia. Netanyahu, armas occidentales suministradas a Ucrania ya están en las fronteras de Israel. El peronismo y la derecha argentina en la recta final para definir candidatura presidencial en internas. Rusia pondrá en marcha su propio indicador de precios del petróleo. ¿Por qué es necesario? La Guardia Costera de Estados Unidos halla los restos del sumergible Titán y confirma la muerte de los 5 tripulantes. Todas las nuevas fragatas y corbetas rusas llevarán misiles hipersónicos Circom. Disfruten de la comida. ¿Dónde estamos? Los lapsus de Biden marca la visita de Modi a Estados Unidos. The Economist. Occidente cree que Zelensky se cansa de las reformas anticorrupción. Embajador ruso del Reino Unido tiene mucha experiencia en robo de dinero a distintos países. Rusia fabrica el motor del cohete más potente del mundo. Experto, Estados Unidos sigue espiando a América Latina, pese a las revelaciones hechas por Snowden. James Cameron afirma que el Titán implosionó en el momento que perdió las comunicaciones. La madre de Elon Musk cancela el combate en jaula de su hijo contra Zuckerberg. La justicia de México allana el camino al derecho al aborto en todo el país. El correísmo entre las luces del favoritismo y la complicada sombra por vencer. El corrido del rey Lear, la obra ranquesperiana sobre la violencia en México con dardos de humor. ¿Quién sería el favorito en una pelea entre Musk y Zuckerberg? He roto algunas reglas. El padre del Titán explicaba en 2021 cómo construyó el sumergible en el que murió. Y de Rusia también, Sputnik Mundo, Rusia y América Latina celebrarán una conferencia interparlamentaria estratégica. Moscú considera que la Unión Europea socava las prerrogativas de la ONU con el 11 paquete de sanciones. El ministro del Interior de Argentina anuncia su precandidatura a las elecciones presidenciales. Barack Obama reconoce el deseo de los habitantes de Crimea de formar parte de Rusia. Ocean Gate se defiende frente a críticas sobre la seguridad del batiscafo siniestrado. Rheinmetall enviará 20 vehículos Marder a Ucrania y está preparando otros 60. El Kremlin alerta del riesgo de uso de armas suministradas a Ucrania en otros países. Militares rusos detectan el traslado de refuerzos ucranianos hacia Kupiansk. Rusia previene el traslado de Cesio 137 a la zona de conflicto de Ucrania. Scholz sigue negándose a que Ucrania ingrese a la OTAN en este momento. Xi Jinping exige hacer todo lo posible en el rescate tras una explosión en un restaurante. Estamos con CGTN, China en español. Otras noticias de portada: China insta a Estados Unidos a cumplir sus obligaciones internacionales. Como bien hace el medio, recuerda los otros titulares anteriores. El presidente de China se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken. Asimismo, el presidente de China, Xi Jinping, responde a una carta del fundador del zoológico belga Pairi Daisa. Y por último, dentro de la portada de toda la semana, el presidente de China se reúne con Blinken en Beijing. El primer ministro chino, Li Qian, asistirá a la cumbre para un nuevo pacto global. China y Francia impulsan sus relaciones con intercambios de alto nivel frecuentes. La CNRD intensificará la cooperación en diversos sectores con empresas alemanas y francesas. La Guardia Costera de Estados Unidos confirma el fallecimiento de las 5 personas a bordo del batiscafo que estaban buscando, perdido, y se inaugura la estación general de Henan del grupo de medios de China. Irán con Hispan TV en portada, las noticias del día, y comenzamos con la siguiente: cabecilla terrorista de MKO eliminado en Albania tenía sangre de iraníes en sus manos. Rusia advierte a Estados Unidos sobre secuelas de un error histórico en Ucrania. Estados Unidos ofrece a la India drones para alejarla de Rusia y fortalecerla ante China. Buscando la separación, colonos y fuerzas israelíes aumentan ataques contra palestinos, según los medios, en los territorios ocupados. Disputa por el poder deja sin respiro a los civiles en Sudán. Combates entre el ejército y las tropas paramilitares. Se registra gran explosión en almacén químico de ejército israelí en los territorios ocupados palestinos. Jamás avisa a Israel: nacen nuevos líderes y acabarán con la ocupación. La resistencia no se va a detener. Siria: planes coloniales no forjarán una identidad para Israel en Golán. Y Estados Unidos retrocedió de su plan contra Irán tras fracaso de guerra
híbrida. Turquía con TRT en español en portada. Turquía condena enérgicamente el ataque de colonos judíos contra el Sagrado Corán. 1.300 millones de personas podrían tener diabetes para 2050. Coronel turco recibe condecoración de las Fuerzas Armadas alemanas. Modi dice que Estados Unidos es uno de los socios de defensa más importantes de la India. Pilotos turcos reciben elogio durante el mayor ejército aéreo de la OTAN. Capturan en Istambul a un terrorista del Daesh en preparación para un atentado. THY rompe hoy el récord más alto de vuelos y pasajeros. Vamos con la agencia árabe siria de noticias Sana. Rusia destruye con misiles de crucero depósitos ucranianos con armas y municiones occidentales. Reportan 3 ataques terroristas con drones en el noreste de Siria. El ejército ruso captura 2 localidades en Zaporizhia y Donetsk. El presidente Al-Assad emite una ley sobre fusión de sociedades anónimas públicas. Siria condena enérgicamente prácticas criminales israelíes en el Golán ocupado. Inauguran una exposición sobre el patrimonio palestino en Damasco. Féminas sirias exhiben sus creaciones artesanales en una feria en Homs. Siria consigue 4 nuevas medallas en Juegos Paralímpicos en Berlín. Las fábricas de armas en Occidente son las únicas beneficiarias de la guerra ucraniana, anuncia político eslovaco. Rusia frustra contrabando de material radioactivo de cesio y detiene a implicados. Siria conquista nueva dorada en los Juegos Paralímpicos de Berlín. Una mujer y un niño mueren por ataque terrorista con dron en Siria. El Líbano Almanar es el sitio en español. Vamos a ver las noticias de portada y a elegir una. Rusia, los pueblos de Sadoboye y Urso-Anoyi en Donetsk que están bajo el control de las tropas de la Federación Rusa. Otras noticias del día dentro del medio son las siguientes. Aviones rusos atacan a militantes de grupos armados en el área de Al-Tanf en Siria. Crece la violencia israelí. Colonos sionistas atacan a palestinos en Cisjordania y Al-Quds. Rusia, de nuevo, los pueblos Sadoboye y Urotsainoye en el Donetsk están bajo el control de las tropas rusas. Tribus del este de Siria se manifiestan contra la ocupación estadounidense y las FDS. Asamblea Popular y la población de Siria muestran su apoyo a la población siria del Golán ocupado. 5 víctimas iraníes de las armas químicas en Saddam Hussein y congresistas republicanos de Estados Unidos buscan la suspensión de ayudas al ejército libanés. Fuerte explosión en una fábrica química del ejército israelí en Herzliya. Exministro libanés llama a los países árabes a defender el Golán sirio ocupado. Irán y los Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo para expandir los vínculos aéreos. Venezuela con el medio Telesur. En portada, Lula llama a construir un mundo que supere a Bretton Woods. Coaliciones perfilan candidaturas previo a las elecciones en Argentina. Inauguran Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. ONU llama a poner fin a escalada de violencia en Cisjordania. México anuncia fin de tercera onda de calor. Detienen a otro cura acusado por abuso sexual en Bolivia. Indígenas de Ecuador rechazan extradición petrolera en Yasuní. Seguridad rusa impide contrabando ucraniano de sustancia nuclear. Argentina envía carta a Biden pidiendo apoyo con Fondo Monetario Internacional. Ataque terrorista deja 3 civiles muertos en Siria. Disciplina de boxeo inicia en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todo lo que debes saber sobre las elecciones en Guatemala. Y por último, el medio de la isla, Cuba debate en portada: nuestros pueblos no pueden ni deben seguir siendo laboratorios de recetas coloniales. Noticias de interés de este medio son las siguientes. El Bitcoin recupera terreno, y supera los $31.000 por primera vez desde junio de 2022. El Vaticano y Cuba estrechan lazos culturales con la visita del artista visual cubano Alexis Leiva. Paul McCartney desmiente los rumores sobre la nueva canción de los Beatles creada con inteligencia artificial. Chef Arándula lanza su segundo libro de recetas cubanas. Violencia israelí se cobra la vida de 27 niños palestinos desde enero. Se forma la tormenta tropical Cindy. No representa peligro para Cuba. Tasas vigentes en el mercado cambiario cubano este 23 de junio. La UNE estima afectación de 400 megavatios durante pico nocturno de este viernes. ¿Qué trae la prensa cubana? Viernes 23 de junio de 2023. Actuemos con sentido de humanidad. ¿Cómo se ha movido la estrategia de la UJC? Momento de renovar el compromiso colectivo por el desarrollo sostenible. El tiempo, día caluroso con algunas lluvias en Occidente. Detenidas varias horas activistas solidarias con Cuba en Estados Unidos. Fiscalía brasileña pidió la inhabilitación política de Bolsonaro por abuso de poder. Y vamos a destacar como noticia del día dentro del medio TRT, Turquía. Modi dice que Estados Unidos es uno de los socios de defensa más importantes de la India. Ayer explicaban desde Rusia, desde Moscú, cómo Estados Unidos ahora se está moviendo y sus socios y aliados se están moviendo en vez de con la coerción positiva
intentando volver a traer a las colonias e intentando volver a separar a los distintos países, sobre todo de Asia, en conflicto. China e India tienen un problema grave en las fronteras y la India es vital para que se use por parte de los antiguos colonizadores anglo contra el panasianismo. Entonces también explicaban que están haciendo una serie de cumbres y de conferencias internacionales y están volviendo una y otra vez a unos y a otros, invitarlos a los colonizados a estas cumbres para darles un poquito de migajas, estos países colonizadores de Occidente, exclusivamente para intentar romper la idea de la ruta, de la franja y la ruta, que no es más que la ruta de la seda china, y la influencia rusa en cuanto a las energías, y etcétera, etcétera. Es muy importante saber esto para entender este tipo de noticias. Vamos a ver Narendra Modi, cómo se va a comportar al respecto. La India va a jugar a los dos bandos y vamos a ver novedades para un lado y para otro. Desde luego a la India no le interesa seguir tratándose con los colonizadores y le interesa estar muy, muy bien y muy a gusto con el resto de los países asiáticos. La Carmen López te lo cuenta.